forense. Es un tema bastante importante que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando realizamos la evaluación al obtener un recién nacido, y muchas veces no tenemos claro si es que ha respirado o no. Entonces se van a establecer una serie de situaciones alrededor de la causa de muerte, y muchas veces van a ser ordenadas la necropsia de ley, y dentro de este ámbito vamos a tener que investigar si es que realmente respiró o no. Si respiró, es el detalle interesante, porque al momento de efectuarse de instalarse la función respiratoria, ya se considera un recién nacido vivo. Y esto hay maneras macroscópicas y microscópicas también para determinarlas. Luego también más adelante vamos a definir, una vez ya que transcurren los meses o años de vida, y dentro del todavía periodo considerado como niñez, como infancia, se van a dar también ciertas situaciones que vamos a tener que nosotros, con nuestro ojo clínico, nuestro olfato clínico, detectar si es que ha habido algún tipo de agresión, configurándose esto dentro del tema que ya hemos revisado, que es la violencia familiar. Y de hecho la violencia contra uno de los elementos y componentes más vulnerables de la familia, que son los niños. Entonces, estos aspectos un poco vamos a irlos revisando en forma general, para tener ciertas herramientas que nos hagan encender nuestras alertas y poder justamente determinar esto, para que no se nos pasen este tipo de situaciones, y poner en conocimiento, ya sea la autoridad policial o la autoridad fiscal, hechos irregulares, por decirlo menos, y que se inicie un proceso de investigación, ¿no? Para poder contribuir con nuestros conocimientos médicos a aclarar o a evidenciar algunos tipos de situaciones que justamente a veces quedan un poco en la duda, o que muchas veces los responsables no son incriminados, y por supuesto somos nosotros parte del problema, debiendo ser parte más bien de la solución, ¿correcto? Entonces, este es un tema importante. Ya estamos a puertas de terminar nuestro curso. La próxima semana ya sería la última semana de abordaje de temas pedagógicos, y la subsiguiente ya se estaría tomando el segundo control. De igual manera, el día de hoy estamos desarrollando el último seminario, el seminario número 6, que tiene por tema el acto médico, caso de responsabilidad médica. Espero que lo hagan cerrando con broche de oro, de la mejor manera posible, el grupo que le corresponde, el grupo 2.7, si no me equivoco. Y entonces, perdón, con respecto a mis grupos, con respecto a los otros grupos también de los doctores Ramos y doctor Takuda, también tengo entendido que ya se ha programado el tema correspondiente a este seminario, y es el último que se está desarrollando. Esto aseguraría la nota desde el punto de vista de exposición, y que va con las notas de los exámenes teóricos, ¿no? Las notas de los exámenes teóricos tiene 30% de peso cada una, y el 40% está dado por la exposición de los temas de seminario, ¿correcto? Entonces, bueno, a pesar de todas las vicisitudes que hemos tenido que enfrentar juntos, esto creo que estamos cumpliendo con el desarrollo casi ya del 100% del programa establecido en el sílabo, tanto de los puntos de vista teóricos, de los temas teóricos, los temas prácticos, y lo de los seminarios. Situaciones que ya están fuera de nuestro manejo, tanto de ustedes como alumnos y nosotros como docentes. A veces la mala pasada que nos ha jugado la plataforma, que nos ha jugado la misma señal de internet,
Pero bueno, lamentablemente son cosas nuevas que hemos ido aprendiendo a manejarlas tanto ustedes como nosotros y que nos queda como enseñanza ir superando los errores y los defectos en los cuales hemos incurrido en esta primera etapa de educación y de clases virtuales. Eh, Definitivamente todos estamos ya con la predisposición para desarrollar el segundo semestre de este año 2020 de la misma manera, porque ya prácticamente se tiene claro de que las clases presenciales todavía se van a renovar probablemente el próximo año. Esperemos, esperemos que pueda ser así, pero mientras tanto no puede pues sufrir mayor retraso su capacitación. Muy bien, entonces, dicho esto, eh, tenemos la primera diapositiva y la segunda en este momento para comenzar a definir el concepto de pediatría forense, ¿no? Y como definición tenemos que es la rama de la medicina legal o medicina forense, ya sabemos también que es sinónimo a medicina legal o medicina forense, que estudia las implicancias médico-legales del individuo menor de edad, ¿no? Vale decir, hasta desde su nacimiento hasta la edad de 12 años. Lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? La determinación de nacido vivo. ¿Cómo hacemos, digamos, cuando fallece el producto de la gestación, después del trabajo de parto, obtenemos un natimuerto? La duda es, ¿respiró? ¿No respiró? ¿Hubo algún problema relacionado al mismo producto de la gestación o a la madre? ¿O problema relacionado al control también de la gestación? Porque lamentablemente en, nuestro, en nuestra experiencia tenemos básicamente un gran porcentaje de madres gestantes que no se controla adecuadamente el embarazo, ¿no? Entonces, producto de ello va prácticamente, ya cuando está en trabajo de parto, recién se aparece en un centro de salud, un centro asistencial, un hospital, entonces se tiene pues un control nulo muchas veces de la gestación, lo cual hace enfrentar al médico que atiende a esta madre gestante a una serie de interrogantes y muchas veces problemas, patologías que están asociadas y que pueden motivar de que no termine del todo feliz este momento de la gestación. Muchas veces ocurre el fallecimiento del producto de la gestación y se indica en el examen de necropsia, ¿no? Necropsia de ley muchas veces para justamente diagnosticar la causa de muerte y junto con esta pericia que la desarrollamos nosotros como peritos forenses, unirla a las investigaciones de la atención de la gestación, la atención del parto, toda la historia clínica que ha generado la atención en un centro asistencial de parte de la madre gestante, y quien la une, quien la coordina, el fiscal, para aclarar si es que ha habido algún tipo de posible responsabilidad del equipo médico o responsabilidad de la madre misma también, que ha motivado de que el producto de la gestación nazca muerto. Y uno de los puntos que hay que ir evaluando cuando tenemos frente a nosotros el desarrollo de una necropsia de un recién nacido o de un producto de la gestación es el saber si ha respirado o no, que es el elemento importante para definir si es que ha nacido vivo. Y tenemos las famosas dosimacias. La dosimacia pulmonar ectoscópica, quiere decir a la revisión de la visión del examinador forense, ¿no? Denominada también dosimacia pulmonar óptica de Wichut, consiste en que el recién nacido que ha respirado, si aperturamos la cavidad torácica, vamos a encontrar que los pulmones lucen distendidos, esponjosos, de color rosado claro y de bordes usualmente redondeados, que cubren el saco pericárdico en su mayor parte, ¿no? Entre comillas, lo abrazan, lo cubren. Esto ya nos da un concepto macroscópico, ectoscópico, de que hay contenido gaseoso, hay aire en los pulmones y en todo el tracto respiratorio. En caso contrario, de que no haya respirado, no se registre entrada de aire en los pulmones,
¿no? Ectoscópicamente los pulmoncitos van a detectarse de coloración rojo oscura o rojo negruzca, semejante a la coloración del hígado. Los bordes no son redondeados, sino más bien no cubren el corazón y son más bien de tipo aplanado. Y el saco pericárdico se ve que no está cubierto por los pulmones. Eso nos da ya una noción preliminar de que no ha entrado aire al árbol respiratorio. Un tipo de dosimasia también, aparte de la ectoscópica que es sugerente, debe afinarse un mayor detalle, ¿no? Para ver si realmente el contenido de aire en los pulmones es la dosimasia pulmonar hidrostática, o también denominada dosimasia de Galeno. Será positiva cuando los pulmones en su totalidad o en porciones flotan en el agua, o sea, se pone un recipiente con agua, ¿correcto? Y se suelta el bloque completo de pulmones o fragmentos, indicando entonces si flotan que hay contenido de aire y es una orientación mucho más fina de que ha entrado aire y que el producto de la gestación ha nacido probablemente vivo. Se hace en estas etapas que se van a mencionar. Se coloca primero, se retira todo el paquete tráqueo-bronquiopulmonar previo pinzamiento de la tráquea para que no haya, digamos, un falso positivo, no ingrese aire del medio ambiente y no dé una falsa positividad. Entonces se pinza bien, se retira todo el bloque de ambos pulmones y en el recipiente con agua que hemos mencionado se colocan. Si estos se unen, se precipitan hacia el fondo, quiere decir que no ha habido absolutamente entrada de aire en los pulmones y lo más probable es que evidentemente no se ha instalado la función respiratoria, ¿correcto? Si flotan, entonces, quiere decir que evidentemente ha habido ingreso de aire en la vía respiratoria. Luego, no solamente el bloque se coloca así, sino que se vuelve a retirar del recipiente y se cortan trozos de pulmón. Se recomienda, por ejemplo, cortar los lóbulos, ¿no? Se cortan los 3 lóbulos del pulmón derecho, los 2 lóbulos del pulmón izquierdo. Entonces, de igual manera se dejan y se depositan en el recipiente con agua. Entonces, son 5 porciones de pulmón, 3 del derecho y 2 del izquierdo. De igual manera, ¿no? Se dejan libres y se observan si flotan, nos da una orientación de que hay contenido gaseoso en los pulmones y si se precipitan, entonces la dosimasia será negativa y no registrándose en esta segunda modalidad de control aire ingresado a la vía respiratoria. Esta es una tercera intento de dosimasia donde se toman trozos de pulmón, los que hayan flotado. Si no han flotado en esta modalidad, en la segunda, ya sea por concluido, se dice dosimasia pulmonar negativa, si es que todos se han precipitado, y si hay alguno que haya flotado, entonces se toman los trozos de pulmón que hayan flotado y se comprimen fuertemente contra las paredes del recipiente o entre los dedos para ver justamente destacar si es que había una mínima entrada de aire, ¿no? Se colocan en el agua y vemos también si siguen flotando o si hay alguna eliminación de burbujas, ¿no? dentro del recipiente con agua. Bien, entonces seguimos nuevamente probando para salir de toda duda. Se toma un trozo de pulmón que haya flotado con la superficie de sección hacia arriba, se sumerge en el agua y se presiona fuertemente con los dedos, observando si se desprenden burbujas de aire que suben a la superficie en forma de espuma. Cuando las burbujas son pequeñas e iguales, lo más probable es que haya respirado. Cuando son burbujas grandes y desiguales, hay que tener en cuenta que podrían corresponder a gases de putrefacción. Eso, por supuesto, va unido a los datos que tenemos previo al inicio de la necropsia. Si el feto ha sido encontrado, pues, no sé, en la vía pública y tiene aspecelaciones, coloración, entramos ya
al cambio cromático de la piel, color verdoso, verdoso negruzco. Entonces lo más probable es que haya ya dado por inicio la putrefacción, que haya ya más allá de las 24 o 48 horas, y debemos tener muy presente esto porque producto de la putrefacción también se generan gases de putrefacción, ¿no? En los pulmones, en el tubo digestivo, ¿correcto? Entonces eso nos puede dar un falso positivo, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta y se menciona en esta segunda parte, dice, cuando son las burbujas, ¿no?, grandes y desiguales, esto puede significar, y unido a la lectoscopía correspondiente a putrefacción, entonces puede estar relacionado a gases de putrefacción, ¿no? Y no significa que haya respirado, sino que es producto de los gases de la descomposición orgánica. Se colocan los trozos de pulmón que se hunden dentro del agua en un recipiente con una tapa, ¿no?, con una jeringa en el centro. Al tirar el émbolo se consigue hacer el vacío, o sea, tratar de sacar, digamos, y aún así pueden, dice, dilatando el aire intraalveolar residual. Si queda algún residuo de aire que haya ingresado a los pulmones, estos también flotarán. Ya tratamos de hacer el máximo de pruebas para demostrar que o flotan por pequeña cantidad de aire que tengan dentro o se precipitan al fondo del recipiente, probando esto de que no ha ingresado nada de aire. Entonces mencionamos que no se ha instalado de esta manera la función respiratoria. No obstante, entonces, de que hemos comprobado ectoscópicamente la presencia o ausencia de aire al interior de los pulmones, debemos, como parte de la necropsia, sabemos que debemos mandar segmentos o fragmentos, perdón, de diversos órganos vitales, y dentro de uno de ellos es enviar también, la obligación de nosotros es enviar fragmentos de los pulmones para que el anatomopatólogo examine y determine la dosimasia histológica. Cuando ingresa aire a los pulmones, vamos a tener también una representación desde el punto de vista microscópico, histopatológico o histológico. Entonces, como menciona acá en la proyección, dice, la dosimasia será positiva en el pulmón que ha respirado, observándose al microscopio luces bronquiolares, amplias, alvéolos desplegados y el epitelio alveolar aplanado. Si existiera putrefacción, se van a observar alvéolos con tabiques rotos, burbujas pútridas irregulares y diseminadas en todo el tejido pulmonar. Cuando el producto de la gestación no ha respirado y por supuesto no se encuentra en estado de putrefacción, la dosimasia se declara negativa en el pulmón, no respiró, observándose bronquiolos pequeños, alvéolos cerrados, epitelio alveolar cúbico. A diferencia de cuando ingresa aire, el epitelio alveolar es aplanado. Tengamos eso presente. El epitelio alveolar aplanado significa que ha habido ingreso de aire a los pulmones. Alvéolos cerrados y epitelio alveolar cúbico significa que no ha ingresado aire a los pulmones y la dosimasia entonces histológica es negativa. Dosimasia positiva cuando el epitelio alveolar es aplanado. ¿Correcto? Si existe putrefacción en las burbujas pútridas, se hallan en los espacios conjuntivos también, ¿no? Además de lo que mencionamos que hay ruptura de tabiques alveolares, ¿no?, por una descomposición orgánica. Hemos terminado entonces la parte correspondiente a las dosimasias pulmonares. Luego también hay una dosimasia gastrointestinal o de Breslow. Está condicionada esta dosimasia al aire deglutido, ¿no?, porque si uno respira, también al momento de respirar no solamente pasa aire a los pulmones, sino también al tracto digestivo. Entonces,
Esta dosimancia está condicionada al aire deglutido, siendo positiva en el recién nacido cuando existe aire en algún segmento gastrointestinal, que puede comprobarse al sumergirse en el agua y flotar, ¿no? Debiendo descartarse si no es por gases de putrefacción. Eso tener siempre en cuenta. Entonces, de igual manera, al momento de retirar la primera porción del tubo digestivo, quiere decir desde el esófago hasta pasado el estómago, hasta la porción del duodeno, se pinzan, se introducen en el recipiente con agua y evidentemente si lo vemos ectoscópicamente colapsados y se precipitan en el interior del recipiente con agua hacia el fondo, eso comprueba entonces ya en la observación macroscópica o ectoscópica de que no hay presencia de aire en el tubo digestivo, por lo tanto la dosimancia gastrointestinal será negativa. ¿Okay? Y si flotan, evidentemente también si es positiva ingresado aire, debiendo descartar, evidentemente, si es que no está bajo la influencia de la putrefacción o de la descomposición orgánica. Respecto a la viabilidad, que ya hemos mencionado también anteriormente en otros temas, mencionamos hemos mencionado de que la viabilidad, cuando hablamos del tema de aborto, la viabilidad es la capacidad de el producto de la gestación, es la capacidad de llevar una vida autónoma, ¿correcto? Independiente completamente de la madre. De tal manera que esto, ¿cuál es el requisito de esto? De que sus órganos vitales tengan signos de madurez y estén preparados justamente para darle la capacidad de autonomía al recién nacido. La viabilidad, por otra parte, se va a considerar también, vamos a medirla o traducirla mediante este tipo de controles que se mencionan en estas provisiones. Un recién nacido es considerado viable cuando ha llegado a su término de gestación, estableciendo esta madurez fetal con los siguientes caracteres o características, ¿no? La talla promedio, solamente 50 centímetros, peso promedio de 3.300 gramos, peso de la placenta aproximadamente de 500 a 600 gramos, los diámetros corporales los tenemos ahí, el biparietal aproximadamente 9 centímetros y medio, el bitemporal 8 centímetros, el occipito mentoniano 13 centímetros y el occipito frontal 12 centímetros. Entonces, si se encuentran bajo estos parámetros, ¿no? Quiere decir que hay madurez en el producto de la gestación y seguimos con los siguientes puntos. Entonces, si está consolidándose la madurez, significa también que hay un grado de viabilidad para que sobreviva autónomamente el producto de la gestación. La circunferencia craneal debe tener un promedio de 35 centímetros, la longitud del cordón umbilical aproximadamente 50 centímetros, la característica de la piel rosada, elástica, cabellos en promedio deben medir 2 centímetros y medio de longitud. Si se trata de un producto de la gestación de sexo masculino, los testículos deben estar descendidos en las bolsas escrotales. Esto ya nos da un buen parámetro de madurez fetal. Para estimar el tiempo entonces de vida y tener presente que ya está a término, entonces se puede determinar el tiempo de vida aproximado del niño considerando los siguientes datos. La existencia de unto sebáceo, ¿no? Denominado vernis caseoso, que es una sustancia blanquecina que protege la epidermis y que después de nacer debe desaparecer o debe ya no existir al tercer día. Cuando tenemos un producto de la gestación con este unto sebáceo, también es uno de los parámetros para ver que efectivamente está a término en su desarrollo y crecimiento, ¿no?
El meconio en los intestinos debe desaparecer al segundo o tercer día, o máximo entre el quinto al sexto, ¿no? Sabemos que el meconio es la primera deposición del recién nacido. En el examen referente al cordón umbilical también hay ciertas características para ver la también viabilidad y comprobar que está a término el producto de la gestación. Al nacer el cordón es opalino y firme, ¿no? Consistente. Otros autores y nuestra experiencia también forense en la práctica de necropsias de fetos o recién nacidos es de que el color del cordón también tiene una concepción de ser blanco nacarado, ¿no? Es un blanquecino típico, ¿no? La consistencia digamos, de tipo gelatinosa, pero no tan blanda, ¿no? Es de tipo más o menos consistente al tacto, ¿no? Y la coloración puede ser opalina, como menciona aquí, o también puede ser, desde el punto de vista de coloración, un color blanco nacarado. A las 12 horas de haber nacido se va secando, se contraen los vasos y su lumen más o menos va semejando una forma de tipo estrellada. A las 24 horas vemos que la progresión del cordón umbilical, ¿no? Hay una línea inflamatoria de eliminación y el endotelio ya pierde brillo porque definitivamente va, digamos, secándose y estos tejidos ya van perdiendo vitalidad y terminando por caer el cordón umbilical entre el quinto al sexto día. Entre el 10º y el 15º día ya la cicatrización es completa. El 20º día los vasos umbilicales ya desaparecen del ombligo y queda establecida la cicatriz umbilical. El ombliguito debe no tener ningún tipo de alteración, ninguna secreción, porque si es así, evidentemente hay que investigar también si no hay una instalación o una complicación de alguna infección localizada, ¿no? Y por diversos motivos, ¿no? Relacionada a la atención del parto mismo, la instrumentación que ha servido para cortar el cordón umbilical, una serie de detalles que deben ser un poco aclarados en este sentido. Entonces, el examen del cordón umbilical también nos va a dar parámetros de madurez y correlación con la edad gestacional, el tiempo de vida del recién nacido, del producto de la gestación. Si es un parto normal, un parto de tipo vaginal, producto del paso de la cabecita a través del canal del parto, se produce ruptura de ciertos vasos sanguíneos y es normal que haya un tumor cerosanguinolento, ¿no? El caput sucedáneo, y, y poder encontrarse en el cuero cabelludo, entre el cuero cabelludo y el epicráneo, lo que consideramos como especie de un pequeño hematoma. Y ese hematoma, como todo hematoma pequeño, ¿no? Debe ir reabsorbiéndose, debe ir desapareciendo. Y aproximadamente en la primera semana debe suceder esto. Si persistiera, entonces definitivamente tiene que evaluarse por el pediatra y poder descartar alguna complicación. De igual manera, la piel debe de descamarse, ¿no? Más o menos alrededor de las 24 a 48 horas, debe presentar cierta descamación, ¿no? Como signo de normalidad dentro de la evaluación que estamos haciendo. ¿Correcto? Bien, a ver, me dan un minutito, por favor, y estoy nuevamente con ustedes. Con respecto a lo que hemos mencionado de la posibilidad de que al final de la gestación se produzca la muerte del feto o del recién nacido, esto evidentemente está o debe estar en investigación y puede estar en relación, como dice acá la proyección, pueden haberse procesos patológicos ligados, ustedes saben, al mismo feto,
como infecciones, inmadurez fetal, malformaciones fetales que pueden ser congénitas y puede haber causas obstétricas, causas relacionadas al mismo feto, causas relacionadas a la madre o de otro tipo, ¿no? Pueden haber problemas también en el momento del trabajo de parto, problemas ligados con el cordón, por ejemplo, persona que no, madre gestante que no ha sido controlada y tiene problemas de circular de cordón, puede motivar un problema de tipo asfíctico, traumas relacionados al mismo parto también, relacionados a problemas de la placenta, una serie de alteraciones y patologías, traumatismos directos al recién nacido por problemas accidentales, problemas ligados a situaciones traumáticas de agresión. Existe una lista larga de posibilidades que hayan motivado el nacimiento, ¿cómo se llama?, de un producto de la gestación sin vida, ¿no? O que recién nacido también tenga complicaciones y fallezca. Normalmente, si se trata de situaciones que están, digamos, siendo sospechosas de algún delito, esto debe, como todos sabemos, motivar una investigación y indicarse la necropsia. Pero tener presente que nosotros aportamos, desde el punto de vista forense, el resultado de la necropsia es el examen detallado del cadáver del feto o del producto de la gestación. Si hay evidencias de traumatismos, de relaciones ligadas a la muerte del producto de la gestación, producto de los traumatismos, o producto de situaciones asfícticas perinatales, eso es de bastante ayuda para la autoridad fiscal. Pero si, por ejemplo, son causas de muerte relacionadas a la madre gestante, muy poco podríamos hacer nosotros, porque evidentemente la madre por general sobrevive a este hecho y nosotros no la tenemos bajo control. O sea, no hay una acción, digamos, directa para poder examinar y poder tener antecedentes patológicos o algún tipo de patología ligado a la muerte, al deceso del producto de la gestación. Entonces nosotros no recibimos nada de esa información. ¿Quién va a coordinar o integrar esta información? El fiscal, ¿correcto? Entonces el fiscal tiene el resultado de nuestra necropsia, ordena a la policía hacer las pericias e investigaciones de cómo se ha controlado a la mamá o si ha desarrollado algún tipo, si tiene algún tipo de historia clínica en algún centro de salud o a nivel particular, de tal manera que eso lo va integrando y va a ir deduciendo. Si son causas relacionadas a la madre, entonces eso tendrá que ser explicado desde el punto de vista clínico patológico por el médico asistente. Si es un ginecobstetra, mucho mejor, ¿no es cierto? Y eso también va a tener a disposición nuestra necropsia, el cual puede definitivamente abrirle mayor campo de análisis y de conclusión al ginecobstetra. Si es una situación meramente forense, meramente violenta o producto de la atención inadecuada, como justamente vamos a desarrollar el último seminario con este tema, entonces ya se convierte en situaciones que tienen que ser analizadas por nosotros, los peritos forenses, ¿correcto? Otra situación que debe tenerse en cuenta es el infanticidio, o sea que definitivamente nace vivo el producto de la gestación, ¿no? Y es muerto muchas veces por su propia mamá. Entonces esto está detallado, como menciona aquí en la proyección, de acuerdo a nuestro actual Código Penal, en el título que tiene relación con los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y específicamente refiriéndose al homicidio. El artículo 111 menciona a la madre que mata a su hijo durante el parto por diversos motivos que tienen que estar en investigación, o bajo la influencia del estado puerperal, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, o con prestación de servicios comunitarios, ¿no?, en esta cantidad de jornadas. El infanticidio, eso se convierte ya en infanticidio. Entonces nosotros nació vivo y producto de una situación
que tiene que estar investigada, mata a la mamá al producto de la gestación a su hijo. El infanticidio es una variedad del homicidio voluntario que se acompaña de la voluntad de matar. La existencia del recién nacido, el sujeto activo es la madre y la pena es atenuada por si es que se demuestra el famoso estado puerperal que lo define el investigador Bonet, mencionando obstétricamente considerado el puerperio representa el lapso que transcurre entre el momento del parto y el reinicio del ciclo menstrual. La duración de este periodo es aproximadamente 40 días, según lo manifiestan la casi totalidad de obstetras. Para nosotros, desde el punto de vista forense, el estado puerperal representa un estado psicopatológico y no un periodo obstétrico. Sobre esta misma materia añade, el estado puerperal es un trastorno mental transitorio incompleto porque es de corta duración y porque no alcanza a constituir un estado de alienación mental, sino solamente un estado crepuscular. ¿Por quién tiene que ser demostrado esto? Lo decíamos en el tema ya desarrollado en clases anteriores, por el psiquiatra forense. Es el único que va a analizar, ya habiendo una situación de por medio como la muerte de un recién nacido, una situación de tipo violenta, un homicidio, entonces debe entrar a tallar la evaluación psiquiátrica forense. Entonces es el único profesional, no es que la madre argumente esto o su defensa legal, el fiscal, y si esto ya está en juicio, el juez debe y tiene que solicitar urgentemente la evaluación psiquiátrica forense de esta madre para ver si ha caído, ¿no?, en este tipo de psicopatología. Esto que es definitivamente responsabilidad y no es motivo de inimputabilidad, sino ella sabe que es lo que estaba haciendo y no cae dentro de las situaciones. Ella tiene que asumir su responsabilidad, pero como dice aquí, puede ser un atenuante, ¿no? Y vemos que el Código Penal sanciona con pena privativa de la libertad entre 1 a 4 años. Eh, Se mencionaba hace ya un buen tiempo de que era una costumbre de que cuando se sentenciaba a alguien a menos de 4 años de pena privativa de la libertad, realmente en la práctica no iba a la cárcel, ¿no? Se creaba la figura de la carcelería suspendida, ¿ya, no? No va a la cárcel hasta 4 años, pero tiene que cumplir con reglas de comportamiento, reglas de conducta, ¿no? Y se le establecían una serie de situaciones, además que no podía salir del lugar de residencia si no tenía autorización del juez, tenía que todos los meses a firmar un libro de concurrencia para que dé fe de que se está portando bien, etcétera, etcétera, ¿no? Así durante los 4 años. Pero después ya con los cambios de la figura jurídica y del Código Penal, entró a tallar ya jueces que ordenaban, a pesar que la sentencia, por otros motivos, ¿no? También sentencias de casos emblemáticos removidos de periodistas, actores, etcétera, se sentenciaba a 2 años, 3 años, o algunas en pocos meses, ¿no? 8 meses, menos de un año, y hacía la anotación específica el juez de que debe cumplirse, ¿no?, de carcelería, ¿cómo se llama? No suspendida, sino una carcelería definida que tiene que cumplir físicamente esa pena. Entonces eso sentó precedentes. Y de igual manera, de forma posterior, como ya todos sabemos, se creó la figura dentro del nuevo Código Procesal Penal de la famosa prisión preventiva, ¿no?, que está relacionada a hechos posiblemente delincuenciales que tienen como objetivo la sospecha de que si es que se le deja libre, afronta en libertad, el acusado puede fugarse, puede interferir en la investigación y otro tipo de detalles. Entonces, para evitar esto, también de igual manera, se le declara, como sabemos, ahorita hay un límite máximo de 36 meses, ¿no?, de prisión preventiva.
desde 8 meses, 9 meses creo que es un poco lo mínimo, hasta 36 meses, o sea, 3 años, imagínense. O sea, eso no quiere decir que ya se le adelante la sentencia, no, sino simplemente por estos motivos se le envía a la cárcel para que garantice de que la investigación se va a llevar sin ningún tipo de interferencia, no va a fugarse, como ha habido en algunos casos, ¿no? Entonces, esa decisión es garantista de que el proceso se va a llevar en forma adecuada. De igual manera, algunos, algunas sentencias, algunos delitos que tenían hasta 4 años, ya se rompió con esa costumbre de que sea carcelería suspendida, ¿no? A pesar de que es 1 año, 2 años, 3 años en muchos casos, se ha mandado a los penales para que purguen carcelería efectiva, ¿no? Entonces es cambiante, ha sido cambiante, para bien o para mal, hay que analizarlo integralmente, pero sin alejarnos del tema de nuestra reunión, entonces este tipo de situación de infanticidio bajo el Estado puerperal indica ese tipo de situaciones, ¿no? Y que tiene que ser evaluado ya por el psiquiatra forense, debe darse la importancia a la pericia psiquiátrica forense por el fiscal y por el juez, para que se determine exactamente qué tiempo va a purgar la pena de carcelería esta madre homicida, ¿no? Otro tema importante dentro del accionar médico forense en el aspecto pediátrico es las agresiones sobre los niños, que son uno de los integrantes más vulnerables del núcleo familiar. Junto a estos, ¿quiénes son los otros integrantes vulnerables? Los adultos mayores, que también se dan agresiones en este grupo poblacional. Pero ahorita nos está abocando el tema de pediatría forense. Entonces hay niños que son maltratados por sus propios padres biológicos, por los padrastros, por los tíos o por personas, si son huérfanos, personas que han quedado a su cuidado, son reiterativamente agredidos y esto amerita la intervención de la autoridad para establecer, ¿no? Las investigaciones y las sanciones correspondientes. Entonces, esto configura una situación que podemos tener frente a nosotros a un niño que tenga o presente el famoso síndrome del niño maltratado. Los sinónimos de este síndrome del niño maltratado son síndrome del niño agredido, síndrome de Tardieu, síndrome de Café, que son investigadores forenses que han ahondado su investigación y han contribuido a eh, proponer eh, puntos que hay que tener en cuenta para que se enciendan nuestras alertas y poder nosotros diagnosticar que estamos frente a un niño maltratado crónicamente y que esto está inmerso también en el tema que hemos revisado, que es la violencia familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el síndrome de niño maltratado? Es el resultado de actos lesivos llevados a cabo por los padres naturales, o padres biológicos, o adoptivos, u otros también, otras personas que pueden quedar familias adoptivas también. Según el investigador Kempe, es la enfermedad originada por situaciones en el ambiente del hogar que amenaza la supervivencia del niño, ¿no? Puede determinar esta agresión muchas veces secuelas que son crónicas, muchas veces irreparables y muchas veces el efecto dañoso máximo que decíamos sobre la vida de una persona es justamente ocasionar la muerte, en este caso del niño, ¿no? Debido a situaciones enmarcadas en esta situación de violencia. Los factores relacionados, ¿no? Factores de riesgo que predisponen a maltrato infantil abarcan este tipo de situaciones, ¿no? Que ya son conocidas por todos nosotros. El grado de alcoholismo de parte de los padres biológicos, las personas en general que están a cargo de los niños,
el ambiente de violencia doméstica, que últimamente se ha orientado un poco más a investigar y descubrir casos de el famoso delito que ya está establecido en nuestras normas legales, que es el famoso feminicidio, violencia contra la mujer, ¿no? Y de hecho no hay que dejar de lado la violencia constante también contra los niños. La violencia contra la mujer, mediáticamente, por muchos casos que han saltado a las noticias, a la publicidad, se va desarrollando quizás con mayor autoridad, pero es parte de una violencia familiar que tiene involucrado también tanto a la mujer, representada por la mamá, la conviviente, a las niñas también y a los niños en general, ¿correcto? Entonces, el factor alcoholismo, factor de un ambiente violento, el factor relacionado al uso de drogas, que cada vez también se hace más difícil combatir. Si el padre o la madre afrontan un nivel de soltería y que son prácticamente abandonados o dejados de lado por la pareja, lo cual impide eh, la manutención adecuada, la crianza adecuada, la protección adecuada de los niños, exponiéndolos y convirtiéndolos en un factor de riesgo, ¿no?, para estos. La falta de educación, los niveles educativos que son cada vez más bajos, ahora más con lo de la pandemia, y ya venía uno trayendo cierta cola anterior de deserción escolar, ¿no?, lo cual predispone a una mayor tasa de embarazo adolescente y toda una serie de situaciones que se derivan de estos problemas. Entonces, la falta de educación, de igual manera, los niveles de pobreza, en los cuales por falta de medios económicos, no se garantiza la adecuada protección, el adecuado cuidado en la salud, en la alimentación, en la educación de los menores de edad, de los niños. Son tres factores importantes. Se les descuida en su salud, muchas veces se les lleva ya cuando tienen problemas a veces irreparables, o se les lleva muchas veces fallecen. La alimentación también pésima muchas veces en ciertos sectores que enfrentan pobreza extrema. De igual manera, la desnutrición, la tasa cada vez más creciente de tuberculosis, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de factores que están inmersos y directamente relacionados con los niveles de pobreza. Lamentablemente sabemos todos que producto de esta pandemia van a aumentar, y eso se va a ver en los próximos meses y con más claridad el próximo año, van a aumentar enormemente los niveles de pobreza y de pobreza extrema, debido a la pérdida de millones de empleos que lamentablemente ha expuesto y va a dejar expuesto a la población más vulnerable, que son los niños. Esto tiene que abordarse algún tipo de solución, algún tipo de política para poder enmendar ese tipo de situación. A ver, vamos a retroceder aquí. Entonces, el síndrome del niño maltratado, referente a lo que es maltrato físico, muchas veces, como se menciona aquí, hay disparidad entre el interrogatorio de los traumas sufridos por el niño y los signos físicos de los mismos. Bien porque la persona que lleva al niño a la consulta, ya sea los padres mismos, padrastros o personas que están como cuidadores, quieren tergiversarlos por estar implicados muchas veces en el maltrato o porque se trate de alguien que realmente desconoce la historia, ¿no? Hay una incongruencia, por decirlo menos. Diagnosticar médicamente la entidad requiere de la sospecha clínica, tener el olfato clínico, el ojo clínico, que no se nos escape y no creamos que las agresiones que estamos viendo en el niño que estamos examinando son productos, como dice a veces la mamá o el padrastro o la madrastra, producto de un accidente, ¿no?, o producto del descuido mismo del propio niño. Entonces siempre tenemos que muchas veces hacer caso de este refrán que dice siempre: piensa mal y acertarás, ¿no? Muchas veces hay situaciones que cuando no cuadran hay que irse a pensar mal. Algo está ocurriendo aquí.
Es preferible pecar de exceso que de defecto. Denunciar ese tipo de posibles agresiones para que una vez producto de la investigación pueda decir efectivamente fue algo accidental o en la gran mayoría de veces se declara justamente la culpabilidad y la evidencia del maltrato hacia el menor. Entonces requiere de la sospecha clínica, en primer lugar, pues puede confundirse con lesiones accidentales, lo que decíamos, además del interrogatorio inicial, con las frecuentes incongruencias ya señaladas, ¿no? Menciona pues la mamá que lleva al niño a consulta médica, que ese niño se para cayendo frecuentemente, se cae de la escalera, se cae de la bicicleta, se cae de los juegos mecánicos. Entonces, si pusiéramos en ese extremo, quiere decir que hay un descuido permanente en la crianza del niño. El niño no puede estar cayéndose todos los días, ¿no? Y produciéndose lesiones, contusiones diarias, ¿no? Efectivamente hay alguien que no está cuidando adecuadamente al niño, exponiéndolo a peligros. Bien, existen algunos signos físicos en algunas zonas que son constantes, muchas veces de agresión, tales como, vamos a ver aquí en esta proyección, contusiones equimosas de distinto estado de evolución, con cambios de coloración que permiten calcular la antigüedad de la agresión, así como la repetición de la misma en el tiempo. Vemos muchas contusiones, ¿no? Y cuando hemos visto el tema de lesionología, hemos visto la evolución de las contusiones, ¿no es cierto? Muchas veces vemos contusiones de tipo equimosis, ¿no? Por ejemplo, en los bracitos, ¿no? De tipo violáceo, registro violáceo. Y de repente seguimos el examen físico del niño y vemos en los muslos o en las piernas equimosis de coloración verdosa, otras de coloración verdosa amarillenta. Eso quiere decir que estas agresiones, estas contusiones han sido ya más antiguas, frente a las recientes de coloración violácea o registro violácea en los brazos o en los miembros superiores. Eso quiere decir que el niño está siendo agredido en forma reiterativa, crónica, consecutiva y una cronología diferente. Esto unido a la versión de la persona que lleva la consulta al niño ya nos hace sospechar por mínimo sobre el síndrome del niño maltratado. También podemos ver o apreciar la piel eritematosa y equimótica, ¿no? Recuerdan la forma del instrumento muchas veces contundente, como por ejemplo un látigo. Papás que agarran latigazos o con las correas, ¿no? Y muchas veces sabemos, cuando hicimos también la clase, de que en la piel muchas veces el elemento agresor se dibuja. Queda, por ejemplo, la forma de la hebilla de la correa o de la banda equimótica producto de un latigazo o de un correazo. Entonces eso hace pensar que evidentemente eso no ha sido accidental, sino ha sido algo provocado, ¿no? Infligido por alguna persona que tiene al cuidado del niño. Los miembros de las equimosis son a menudo bilaterales, que parecen corresponder a la sirve del niño, ¿no? Muchas veces encontramos quemaduras recientes y quemaduras antiguas, producidas por colillas de cigarro. Ha habido casos en que hemos encontrado formas, por ejemplo, de cucharas, de tenedores, que los calientan expresamente y los queman a los niños. Hay casos que me trae al recuerdo este tema, niños que, por ejemplo, se orinan frecuentemente, lo sientan sobre ladrillos calientes, o sea, la hornilla de las cocinas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar? En los glúteos, en los muslos, signos de quemadura, que muchas veces están cronológicamente asimétricos, ¿no? Que están en evolución unas y que otras han sido recientes. Entonces, como decimos aquí, ¿no? Signos de quemaduras recientes, antiguas y asociadas a contusiones. El niño presenta un estado de higiene malo, ¿no? Totalmente desasiado, no los bañan, no los lavan, no le cortan el cabello, las uñitas, etcétera, ¿no? También muchas veces si pedimos antecedentes, hay hospitalizaciones previas por accidentes, entre comillas,
retraso injustificado entre la hora de la lesión y la consulta, que no concuerdan cronológicamente, con lo que dice el acompañante, accidentes no compatibles con la edad del niño, ¿no? Ni tampoco en forma reiterada. Dice, no se para cayendo constantemente, yo lo paro reprendiendo todo, pero hay muchas veces lesiones que no concuerdan en las zonas que se producen con el accidente que se describe muchas veces. El acompañante dice ignorar por completo lo concerniente a la lesión. Hay discusiones entre ellos mismos a veces. Se le atribuye la lesión a otro niño lo ha agredido, le ha pegado, un niño demasiado sumiso, ¿no? Hay que ver, se encienden las alertas en las quemaduras aisladas en las nalgas, que vimos en los glúteos, lo que mencioné hace unos momentos. Hay pérdidas localizadas de cabello, o por jalones bruscos, ¿no? Se les hace perder el cabello, se les arrancan los cabellos en determinadas zonas. Entonces todas esas cosas hay que irlas contemplando y sumándolas para determinar entonces y configurar el síndrome este que estamos mencionando. Cuando complementamos muchas veces nuestra sospecha clínica, nuestro examen clínico con exámenes auxiliares, como por ejemplo estudio por imágenes, vamos a revelar muchas veces la evidencia radiológica de traumas óseos en varios estados de cicatrización, en ausencia de enfermedad ósea primaria, como por ejemplo deslizamientos epifisiarios, hematomas superiósticos, como neoformación de huesos, separaciones epifisiarias, ya sean niños que los cuelgan, ¿cómo se llama? Los someten a un estiramiento prácticamente producto de la agresión, desgarros periósticos, fracturas recientes, otras más antiguas ya con callo óseo, ¿no? Hay una consolidación defectuosa, ¿por qué? Porque no han sido llevados a tiempo, ¿no? Para que sean evaluados por el médico, entonces esa fractura va desarrollando callo óseo, cicatrizando en forma inadecuada. Entonces eso significa una desatención al niño. Se debe buscar entre las costillas también, en extremos de huesos largos y en el cráneo, sacar, radiografiar estas áreas para poner en evidencia este tipo de traumatismos. Trauma cráneoencefálico también es importante irlo definiendo. Usualmente hay fractura de hueso parietal en forma de fisura cuando se les agarra pues, con elementos contundentes a los niños, se les agrede con elementos contundentes. Puede estar motivando esto hematoma subdural. Ponemos en evidencia con estos exámenes auxiliares este tipo de lesiones que ya orientan bastante a que sean lesiones de tipo reiterativa, lesiones traumáticas de tipo reiterativa, crónica, y que ya van configurando en gran porcentaje el síndrome del niño maltratado. Muchas veces también con otros tipos de exámenes, ya sea ecografías, tomografías, ponemos en evidencia traumas viscerales de columna vertebral, que pueden ser la causa de muerte inclusive, destacando laceraciones del hígado, intestino, mesenterios. Muchas veces se crea aquí un tercer espacio, demostrando cuando ya fallece el niño en la necropsia, hemorragias de gran calibre, que no fueron evidentemente descubiertas no fue llevado oportunamente el niño para su examen correspondiente, provocadas por traumatismos sobre la pared anterior del abdomen. Y este punto, pues, ni que hablar, también lo hemos examinado, discutido, analizado en el tema correspondiente a delitos contra la libertad sexual, ¿no? El abuso sexual, tanto en niños como en niñas, ¿no? Es importante analizar esto para poder poner en evidencia de la autoridad correspondiente este tipo de situaciones, ¿no? Ha habido muchos casos en los cuales hemos descubierto nosotros ya lamentablemente demasiado tarde en la necropsia este tipo de síndrome de niño maltratado, ¿no? Justamente recuerdo algunos casos en los cuales se evidenció
a sacar, ya nosotros un poco sospechábamos, ¿no? De externamente ciertas lesiones que no concordaban, o ciertas lesiones, perdón, que tenían diversos grados de evolución cronológica. Tomamos un survey óseo y evidentemente revelamos ahí callos óseos también de diferente cronología y evidentemente en situaciones accidentales. Pusimos en conocimiento del fiscal que permanentemente está en morgue y a su vez él se comunicó con el colega a cargo del caso porque también igual era una muerte de tipo súbita, entre comillas, que había pasado al niño desnutrido, todo se complicó, las agresiones y fallece el niño, ¿no? Aparentemente en forma súbita en su camita y al ser una muerte súbita definitivamente tiene que ser necropsiado. Ese fue el punto de inicio para imputar a los padres que estuvieron involucrados en la muerte de este niño. Entonces rápidamente la reacción y en este caso nuestro olfato y nuestra experticia en la parte clínico-patológica y, eh, ¿cómo se llama esto? Desde el punto de vista tanatológico mismo, se, se motivó rápidamente la reacción rápida de parte de las autoridades, ¿no? En tiempo récord se obtuvo la detención de los progenitores, se inició una investigación policial en corto tiempo y se demostró que efectivamente el niño había sido producto de un maltrato infantil, que lamentablemente terminó con su muerte. Otro tema también del síndrome de niño maltratado es signos de abandono o de negligencia, ¿no? La forma pasiva de maltrato o por omisión de cuidados, siendo los más comunes los estados severos de desnutrición, con peso y estatura muy inferiores a la que corresponden a la edad, por tipo de abandono y no asistencia adecuada en su alimentación, en su cuidado. Enferman los niños en época, por ejemplo, como estas de temperaturas sumamente bajas, niño desnutrido, rápidamente presa de patologías tipo neumonía, ¿no? U otro tipo de alteraciones que pueden tranquilamente llevar a la muerte del niño. Entonces, todas estas situaciones tienen que ir sumando y tienen que analizarse en forma integral los casos para tener sólido respaldo en poder ponerlo en evidencia y en conocimiento de las autoridades correspondientes. Tipos de victimización, ¿no? Hay que analizar este tema también. La victimización primaria es el daño que sufre directamente el niño. La victimización secundaria es el perjuicio ocasionado por los integrantes de instituciones del sistema de prisión de justicia. Esto ya, gracias a Dios, se da con menos frecuencia. Por ejemplo, un niño era agredido sexualmente, se ponía la denuncia ante la policía le preguntaba reiteradamente sobre cómo había sido agredido, y definitivamente ese tema ahonda más la lesión desde el punto de vista psicológico. Luego pasaba al fiscal y el fiscal, ¿no? Definitivamente tenía nuevamente a cargo el interrogatorio acerca de cómo había sucedido los hechos, volver nuevamente, ¿cómo se llama ese tema? A revictimizarlo muchas veces, ¿no? Revictimizar el, el hecho. Entonces, definitivamente no es lo aconsejable ante este tipo de situaciones porque definitivamente estamos creando un mayor trauma a los niños, ¿no? Un mayor trauma. Entonces, definitivamente debemos tener en cuenta esto, ya que en los interrogatorios, ¿no? Debemos, ahora ya actualmente se está centrando en una sola sesión, en una sola oportunidad, ¿no? Interrogar y examinar al niño para no crear esa revictimización, ¿no? La victimización terciaria es el daño que causa la estigmatización de la sociedad, ¿no? Sobre la víctima
al identificarla y excluirla, muchas veces se le señala, ¿no? Cuando va a tener justamente intervenciones para su recuperación, el abordaje del caso, definitivamente no está, ¿cómo se llama?, colaborando esto a su recuperación, ¿no? A ver, hemos tenido problemas con la señal, ya se hemos dejado de compartir el archivo, ya acá parece que ya regresó un poco la señal, ¿no? Correcto, entonces seguimos en el desarrollo. Esto ya son ubicaciones de las normas como herramientas legales, como por ejemplo el Código del Niño y el Adolescente, que mediante el Decreto Supremo del año 99 se estableció, y esto ha establecido también una serie de modificatorias como herramienta para que garantice, ¿no?, el adecuado cuidado y la preservación de la salud y la vida de los niños. Como por ejemplo acá en el artículo 44 de este código, dice: el niño tiene derecho a la integridad personal. Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. No podrá ser sometido a tortura ni a trato cruel o degradante. Se consideran formas esclavizantes el trabajo forzado, la explotación económica, así como la prostitución, la trata de personas, la venta y el tráfico de niños y adolescentes, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el Código Penal. Este delito de trata de personas, lo vimos en una de las prácticas, está siendo ahora, digamos, ese delito ya incorporado a él lo que es la prostitución, trabajo forzado, venta, tráfico de niños, adolescentes, ¿no? Todo eso se ha resumido e incorporado al delito de trata de personas, porque antes se abordaba en forma individual. Entonces se iniciaba un juicio por explotación sexual, luego por maltrato infantil, luego por lo que es trata de personas. Entonces esto ha sido ya felizmente modificado un poco por el sistema de administración de justicia y está siendo involucrado como debería ser, y tratado como un solo delito, ¿no?, dentro de los cuales hay diversas modalidades. De igual manera, aquí también igual el Sistema Nacional de Atención, existe toda una serie de programas y sistemas que, si bien es cierto, no funcionan a plenitud, pero se están haciendo algunos esfuerzos para poder justamente garantizar de que los niños, ¿no?, en general de nuestro país crezcan pues de forma adecuada y con el cuidado necesario, ¿no? Del niño y adolescente maltratado o víctima de violencia sexual. El niño o adolescente víctima del maltrato físico, mental o de violencia sexual merecerá atención integral mediante programas que promuevan su recuperación física y psicológica. Estos programas deberán incluir a su familia. El Estado tiene el deber de garantizar el respeto de los derechos de las víctimas en todos los procedimientos policiales y judiciales. El Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano establecerá o promoverá programas preventivos de protección y atención públicos y privados que tiendan a prevenir, atender y reducir los efectos de la violencia, dirigidos esencialmente contra niños y adolescentes. Si bien esto puede sonar a declaratorio, a verso, pero hay algunas instituciones que están haciendo sus mejores esfuerzos. Lamentablemente, como siempre, padecemos de falta de recursos. Están actuando y cubriendo algunos espacios e instituciones privadas, pero que no son suficientes. Hay que seguir cada uno de nosotros, médicos, abogados, sociólogos, antropólogos, poniendo de nuestra parte y en la institución en que estamos, contribuir a una adecuada administración de justicia cuando se presenten este tipo de casos sobre todo. El artículo 39 dice: el niño y adolescente víctima de violencia armada y los desplazados de sus lugares de origen serán atendidos mediante programas nacionales de asistencia especializada. El ente rector del sistema convocará para la ejecución de estos programas.
a los organismos públicos. Esto referido muchas veces a la gran cantidad de años producto de la violencia política, casi 30 años anteriores, ¿no? De la violencia de Sendero Luminoso, actitud terrorista y también excesos por parte de nuestras fuerzas policiales y fuerzas armadas, lo que dio por motivo muchas veces ejecuciones, muertes extrajudiciales y entierros clandestinos, en las grandes fosas clandestinas, de muchas personas que han dejado justamente niños en el desamparo, en el abandono, y que después de años se ha ya sacado a la luz estos casos y deben ser reparados este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, porque se provocó también grandes desplazamientos, ¿no? De las áreas afectadas por el terrorismo, gente que abandonaba sus casas, sus campos, todo lo que tenía como elemento de manutención y venían hacia las grandes capitales, ¿no? De las regiones, de las provincias. Entonces se originó todo un fenómeno demográfico, político y de violencia, que está siendo de una u otra manera corregido, aunque lentamente, pero bueno, ahí está. La cámara de Gesell, ¿no? ¿Qué cosa es la cámara de Gesell? Es una herramienta que se usa justamente ante la agresión de los niños. Un minutito, por favor, y estoy nuevamente con ustedes. Continuamos entonces. La cámara de Gesell. ¿Qué es una cámara de Gesell? Es una herramienta de uso forense y legal que facilita la realización de la entrevista única, lo que mencionábamos, ¿no? Básicamente consta de dos habitaciones o ambientes contiguos separados con una división de vidrio espejado, que permite mirar solo por un lado, dotado además de un sistema especial de audio y video. En uno de estos ambientes se realiza la entrevista única de la víctima por el psicólogo. Se recomienda que sea un psicólogo o podría ser también un psiquiatra forense. Y en el otro lado, la observación se encuentran los operadores de justicia como el fiscal de familia, cuya presencia es obligatoria, el fiscal penal, el instructor policial, abogado defensores, padres o tutores de la víctima, y el abogado defensor del denunciado, igualmente un defensor de oficio, si que no lo tuviera, ¿no? Acá hay un esquema de la cámara de Gesell. Básicamente, esto justamente entra a tallar. Gesell es el apellido de un investigador forense, no recuerdo exactamente su nacionalidad, médico pediatra, que justamente se dio cuenta de esto, ¿no? De la victimización o revictimización al cual eran sometidos los menores cuando se denunciaba un hecho violento, más aún si se trataba de una violación sexual, ¿no? Los niños pasaban por la policía, se les hacía recordar el momento traumático, pasaban por el fiscal, nuevamente se les hacía recordar eso, quedando pues una huella ya indeleble, ¿no? Permanente de trauma psicológico. Pasaba por el juez, nuevamente otra vez se les hacía revivir el momento traumático. Entonces, esto se dijo que no podía suceder, ¿no? Esta revictimización lo único que hacía era no, primeramente, practicar justicia adecuada, oportuna y dar protección a los niños, sino más bien revictimizarlos y empeorar la situación. Entonces ya en nuestro país existen numerosas cámaras de Gesell que han sido construidas bajo el auspicio y la ayuda de UNICEF, ¿no? El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de tal manera que localizado el elemento traumático, localizado el presunto delito, detectado, haciendo ya conocimiento de la denuncia ante la policía ya no interroga, no hace nada, rápidamente se tiene todo un protocolo para avisar al fiscal, al juez, los elementos de juicio, las evidencias se van sumando y se fija una y solo una entrevista y examen por parte del psicólogo o el psiquiatra forense a la presunta víctima, ¿correcto? Entonces, inclusive se tiene todas las medidas, los elementos de audio y de video para que garantice la única entrevista y pueda hacerse preguntas de todos los actores de uno de los lados, fiscal, policía o defensores,
hacia el otro lado que se encuentra, acá figura, este es un esquema y acá figura ya una foto real, ¿no? Hacia el otro lado que debe inclusive tener elementos de comodidad para hacerlo sentir bien al niño, ¿correcto? Y todo debe estar establecido ya. Y de este punto, del otro lado, si se hace algún interrogante por vía audífono, el psicólogo o el psiquiatra traduce esa interrogante para que el niño pueda responderla, ¿no? Y echa a andar su habilidad para que pueda justamente obtener ese tipo de respuesta a la interrogante planteada. De tal manera que es muy útil este tipo de entrevista única, de tal manera que se sacan valiosas conclusiones y, por supuesto, si hay que hacer de hecho un examen físico también, se realiza aquí para detectar la agresión sexual, la agresión psicológica, ¿no? Y poder evitar la revictimización del niño agredido. Entonces, ese es un poco en resumen el funcionamiento de la Cámara de Gesell, que ya existe, como digo nosotros aquí en Lima, existen varias ya, y en el interior del país también de igual manera. Es una herramienta entonces médico forense muy, muy importante. Correcto, entonces con esto hemos dado un panorama general, ¿no? Sobre la situación de pediatría forense en el aspecto del seguimiento al recién nacido con algún tipo de problema y posteriormente a los niños que son producto de violencia familiar agredidos y pueden estar en peligro su salud y su vida sobre todo, ¿correcto? ¿Alguna aclaración, algún comentario, algún complemento con respecto al tema? ¿Los escucho? Doctor, Sí, los escucho. pregunta. Usted a la exposición de la clase mencionó en estado corporal acerca de 3 años de sentencia. Sí. ¿Lo podría repetir porque no entendí esa parte? Sí, no, el Código Penal establece que si se comprueba, ¿por quién va a comprobarlo? La evaluación psiquiátrica, ¿no es cierto? Si sucede eso de que la mamá al recién nacido lo mata, comete un homicidio y se hace acreedora a una sentencia de no menos de 1 año ni mayor de 4 años de pena privativa de libertad. Eso es lo que dice el Código Penal. No menos de 1 ni mayor de 4. Ah, ya me explico. La figura antigua era de que simplemente se le dejaba, se le declaraba carcelería suspendida, o sea, no iba en forma efectiva a la cárcel. Pero ya en los últimos años, una vez que se ha creado el nuevo Código Procesal Penal y las nuevas modificaciones, sí están viendo casos que sí efectivamente lo mandan, a pesar de que sean menos de 4 años, se le manda a la cárcel, ¿ya? Por lo grueso del problema, ¿ya? Doctor, disculpe, una consulta. Sí, sí, Doctor, escucho. sí, cuando usted habla de abandono y negligencia, aparte de la desnutrición que había comentado, ¿hay otros signos más Sí. característicos o otros signos que pueden evidenciar bueno, este problema? Abandono, negligencia. Evidentemente, no solamente el diagnóstico tiene que ser médico, sino también uno sospecha evidentemente, ¿no es cierto? O sea, un niño, por más pobre que sea, si es bien cuidado, está un poco aseado y todo, y debe tener, pues, nosotros debemos tener, si estamos en un consultorio pediátrico, tallímetro, balanza, ¿no? Recurrir a otros elementos como, de repente, no sé, índices de masa corporal, etcétera, para poder sacarle su nivel de nutrición, ¿no es cierto? Y la entrevista también desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico también, en algunos parámetros para ver si el trato del niño con los padres es adecuado o no. Si definitivamente estamos demostrando una desnutrición, el descuido en su presentación
ya son elementos que hacen, digamos, prender las alertas a nosotros para poder solicitar una investigación sobre eso, ¿no? De repente complementar con exámenes auxiliares, ¿no? De repente, ahorita tenemos un gran índice, por ejemplo, casi el 50%, y de repente con esta pandemia se va a ahondar más, o no sé, o de repente va a disminuir el índice de anemia, ¿no? Entonces podemos recurrir a exámenes auxiliares. Teniendo todo eso, ya teniendo alguna sospecha sobre el caso, tenemos que insistir en eso y no perder el caso. Y solicitar de repente la intervención de una asistente social para que haga una visita al mismo hogar del niño, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ir sumando e integrando, digamos, detalles para comprobar si hay una situación de abandono o negligencia, ¿no? Porque ese abandono o negligencia a veces no va solo, ¿no? Siempre va agregado ahí algún cierto grado de violencia, muchas veces. Y eso ya ocurre por cuenta de nosotros al detectar lesiones, ¿no? De evolución cronológica diferente, como decimos en la teoría. ¿Ok? Muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aclaración? Listo, entonces nos quedamos en este punto y hemos concluido nuestro tema y nos encontramos en breves minutos porque ya estamos